cómo se diseña un sistema de gestión de la calidad, ¿ok? Y ya estamos grabando. Entonces, resulta que la clase de hoy se llama de planificación de un sistema de gestión de calidad. Y realmente, con la profesora Esperanza, desde hace muchos años llevábamos enseñando este tema más que como planear, como planificación, lo llevábamos enseñando es como una metodología de cómo diseñar un sistema de gestión. Hoy vamos a ver cómo se planifica, cómo se organiza, cómo se gestiona un sistema de gestión. A grandes rasgos, chicos, a grandes rasgos. Yo quiero dejarles a ustedes la claridad, chicos, de que nosotros acá en estas clases no estamos viendo realmente un sistema de gestión con todos los detalles y todas las pirinolas que tiene un sistema de gestión, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que a grandes rasgos vamos a ver cómo se planifica o cómo se diseña o cuál es la metodología para establecer un sistema de gestión. Entonces resulta que es que a nosotros nos dicen que nosotros planeamos o que planificamos. Y resulta que estas palabras no necesariamente son familiares, pero no necesariamente se aplican de la misma forma. Cuando yo planeo, chicos, cuando yo planeo, hago planes o hago proyectos, es decir, escribo actividades que voy a hacer en un futuro. Estoy haciendo una propuesta de actividades que se van a desarrollar. Entonces, cuando yo planeo, chicos, estoy hablando de actividades que voy a realizar en un tiempo futuro. Sin embargo, cuando nosotros planeamos, luego planificamos. ¿Eso qué quiere decir? Luego hacemos la acción o el efecto de planificar, es decir, de generar esos planes, ¿ok? Entonces, ¿qué significa cuando nosotros hacemos una planificación? Cuando nosotros hacemos una planificación es porque planteamos, ojo, planteamos, ejecutamos, es decir, diseñamos, hacemos la prospección o propuesta de esos planes que vamos a ejecutar, ¿cierto? Quiere decir que nosotros hacemos la planificación es metódica, es diseñada, es organizada, quiere decir que generalmente cuando nosotros hacemos una planificación estamos estableciendo acciones a largo plazo que se llaman planes, ¿ok? Entonces, la idea de esa planificación es cumplir o obtener un objetivo, ¿cierto? Como un desarrollo o, por ejemplo, como un sistema de gestión. Entonces, resulta que nosotros decimos que nosotros planificamos, pero resulta que cuando nosotros planificamos un sistema de gestión, chicos, nosotros un sistema de gestión de la calidad lo gestionamos, lo establecemos desde un inicio, es decir, desde que estamos creando casi que una empresa. Entonces ustedes dirán, profe, pero nosotros conocemos empresas o laboratorios que no necesariamente están acreditados o que no necesariamente tienen un sistema de gestión. Resulta que, muchachos, que si alguna vez ustedes tienen la oportunidad o si han tenido la oportunidad de estar en un laboratorio, casi todas las industrias o casi todas las empresas cuando se forman, esas industrias como actividad comercial pertenecen a una razón social y esa razón social pertenece a una cámara de comercio, que puede ser regional o puede ser nacional, ¿cierto? Puede ser colombiana o puede ser de Antioquia o puede ser de Medellín o puede ser de Bogotá o de Distrito Capital o puede ser de Bucaramanga o puede ser de Barranquilla, ¿ok? Cuando usted va a hacer una empresa, generalmente cuando usted va a establecer una razón social, chicos, lo primero que le pide la Cámara de Comercio para poder establecer su razón social es que usted plantee la misión y la visión de esa empresa o esa institución comercial, ese negocio comercial. Entonces, cuando usted establece una misión y una visión, que es de las primeras cosas que nos pide una razón social en una Cámara de Comercio para poder prestar servicios, generalmente esto se hace dentro de los planes de emprendimiento. Entonces, cuando tú planteas una empresa o una institución que preste servicios, tú estás pensando en una misión, ¿Qué significa la misión y la visión? Y ojo con lo que les voy a decir, esta misión y esta visión también hacen parte de los sistemas de gestión de calidad. Cuando estamos hablando de un sistema de gestión de calidad, estamos hablando del establecimiento de ese sistema que me va a establecer, ojo, enfocado no solamente en los servicios y en los procesos misionales de la empresa, sino que se va a enfocar mucho en la calidad, es decir, en la evaluación de esos servicios, en la evaluación de esos procesos. Entonces, cuando nosotros planteamos la visión y la misión, que no solamente hacen parte del sistema de gestión, sino que hacen parte del emprendimiento, de desarrollar, de crear una empresa, nosotros estamos hablando de procesos de direccionamiento estratégico. ¿Qué quiere decir? Es eso que nosotros hacemos cuando creamos, cuando estamos tratando de emprender, cuando estamos tratando de diseñar.
Yo en muchas ocasiones, chicos, y a ustedes que ya están casi que para terminar su carrera, yo siempre les he dicho que algunas veces cuando ustedes han tenido clase conmigo, yo me refiero a la misión y a la visión de los salones que hay en la escuela de microbiología. En cada salón hay una misión y una visión. Y nosotros cuando estamos en clase, yo les digo, miren chicos, siempre que nosotros tenemos una institución, una carrera, una empresa, un negocio, se establece una misión o una visión, una propuesta, un programa, un proyecto, una carrera profesional. Siempre se establece una misión y una visión. Y ustedes cuando están en sus salones, en la Escuela de Microbiología, en el bloque 5 de la Universidad de Antioquia, ustedes ven que la Escuela de Microbiología enuncia su visión y su misión. ¿Qué significa la misión, chicos? La misión es los valores que tienen esa empresa, ese servicio, ese negocio. Entonces, son los valores o son esas actividades o son eso que la empresa planea cumplir o con lo que planea impactar y con lo que planea vender sus servicios. Entonces, en la misión usted establece los valores y las políticas de calidad de la empresa. Entonces, que digamos, bueno, y nosotros podemos encontrar empresas que no necesariamente estén acreditadas y que no necesariamente tengan establecido un sistema de gestión de calidad. Pero siempre vamos a encontrar que todas las empresas dentro de su misión hacen una declaración de políticas, de objetivos, y no necesariamente de calidad, porque puede ser que los tengan, pero no los llamen de calidad, pero puede ser que sean muy similares o muy familiares. ¿Qué quiero decirles con esto? Todas las normas desde la 9001 de 2015, todas las normas, chicos, son integrales entre sí, son familias de normas. Y no solamente son familias de normas que son integrales entre sí, porque si tú eres capaz de establecer en tu empresa o en tu negocio un sistema de gestión de calidad con la 9001, ya más adelante te va a quedar mucho más fácil establecer un sistema de acreditación de la 17025 o más adelante te va a ser mucho más fácil establecer la de la 15189 porque uno realmente establece la que a uno comercialmente le convenga, ¿ok? Por ejemplo, a laboratorios clínicos, ¿cuál le conviene? La 15189, que es la que se refiere a los procesos de calidad en laboratorio clínico, ¿ok? Entonces, cuando nosotros establecemos una misión, estamos estableciendo cómo se ve, cuáles son los valores, cuál es nuestro actuar y con el cual nosotros como empresa y con ese ejecutar o esas acciones, cómo vamos a impactar la sociedad. Entonces, cuando nosotros planteamos la misión de una empresa, que creo yo que en Metrología 2 siempre se hace el ejercicio, ¿cierto? De crear una misión, una visión, ¿cierto? De un laboratorio clínico, por ejemplo, en el caso de ustedes. Cuando nosotros planteamos una misión, estamos diciendo cómo nos vemos, cómo nosotros o con qué contamos como negocio para poder aportarle a la sociedad. ¿Cuál es nuestro aporte y cuál es nuestro talento humano? ¿Con qué contamos? ¿Ok? Ahora, cuando establecemos una visión, es cómo nos vemos nosotros en un futuro. Cómo nosotros como empresa, como negocio, como institución prestadora de servicios pública o privada, ¿cierto? Con diferentes características, como por ejemplo, no ser ser sin ánimo de lucro, ¿cierto? Sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida, ¿cierto? Que quede claro. Cómo nosotros nos proyectamos en un tiempo futuro, cómo nos proyectamos en el comercio, cómo nos proyectamos en el contexto global de nuestro negocio. Entonces, en ese sentido, chicos, nosotros tenemos una visión y esa se establece desde el principio. Resulta que la norma 17025 y la norma 15189, la 9001 de 2015, ellas también establecen que nosotros debemos tener clara cuál es la visión y cuál es la misión. Y cuando estamos estableciendo un sistema de gestión de calidad, por eso es que muchas veces las personas cuando están estableciendo un negocio establecen de una vez la acreditación o establecen de una vez su sistema de gestión. Porque cuando uno está estableciendo una empresa y establece de una vez el sistema de gestión, claro, los costos suben un poquito, pero va a ser mucho más económico que si yo planteo mi empresa y luego le gestiono o le establezco el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque voy a incurrir en un doble proceso. Entonces, en ese sentido, chicos, cuando nosotros decimos establecer un sistema de gestión, estamos hablando de la planificación, de cómo nosotros ejecutamos o llevamos a cabo los planes para establecer ese sistema de gestión. Cuando nosotros queremos establecer el sistema de gestión en una empresa, en una institución,
nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto organizacional en el cual establecemos el negocio. En este sentido, ¿qué es? ¿Cuáles son mis laboratorios pares? ¿Cuáles son los laboratorios que me pueden colaborar? ¿Cuáles son mis proveedores? ¿Cuáles van a ser mis clientes? ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, las personas que me van a proveer materiales de referencia? ¿Cuáles son aquellos clientes que yo puedo coger en grandes servicios? ¿Cuáles son aquellos clientes a los cuales yo voy a poder ofrecerles servicios diferenciados a otro tipo o al por mayor, ¿cierto? En gran cantidad. En este sentido, cuando nosotros hablamos del contexto organizacional actual, estamos hablando de que nosotros siempre que vamos a establecer una empresa, inclusive establecer un sistema de gestión, estamos hablando de que tenemos que tener en cuenta todo lo que rodea el ambiente en el cual nosotros vamos a establecer ese negocio, y eso la norma NTC ISO 9000 de 2015 está muy clara y dice que siempre que tú vas a establecer un negocio, una empresa, tienes que tener en cuenta ese contexto global. ¿Cómo lo hace normalmente la gente cuando va a establecer un negocio o un sistema de gestión de calidad? Cuando nosotros establecemos un negocio o un sistema de gestión de calidad, que es el enfoque de esta clase, cómo planificamos o cómo es la metodología de establecer un sistema de gestión de calidad, tenemos ciertas actividades mediante las cuales nosotros organizamos o establecemos ese sistema de gestión de calidad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos algunas actividades que se refieren a los propósitos, a las actividades y al impacto que va a establecer ese negocio en la sociedad. También tenemos las actividades que se refieren al recurso, a los procesos que se llevan a cabo en esa empresa, y cómo nosotros evaluamos o cómo nosotros tenemos en cuenta los resultados que tenemos de esos propósitos y esos recursos. En ese sentido, chicos, entonces nosotros vamos a tener que, cuando empezamos a establecer un sistema de gestión de la calidad, vamos a tener unas actividades que se refieren a los propósitos, como ya les había hablado, la misión, que habla del impacto, de las actividades, de cómo yo voy a aportarle a la sociedad con el talento humano que va a tener mi empresa, cómo ese talento humano que tiene mi empresa va a ser tan importante que va a establecer esos servicios y me va a dar ese goodwill, esa imagen, y con el cual yo voy a poder tener estos clientes y que yo con esa misión le estoy diciendo, oye, yo te ofrezco servicios de calidad y te aseguro que mis procesos mejoran continuamente, y por medio de esos procesos que mejoran continuamente te voy a ofrecer siempre la mejor calidad, ¿ok? Esa es la idea, esa sería la idea. Yo siempre he pensado, chicos, que si nosotros tuviéramos esa claridad de que nosotros hacemos una empresa, sea la empresa que sea, nosotros deberíamos poder decirle a la gente, oye, no compre cosas japonesas, no compre cosas alemanas, porque los productos colombianos son tan iguales o tan calidosos como los que usted puede comprar en ese tipo de países, ¿cierto? No quiere decir que Japón, no quiere decir que Alemania no haga productos que no tengan una calidad, digamos, diferente, a una calidad excelente como lo que nosotros tenemos en este momento en nuestro pensamiento. Pero quiere decir que nosotros deberíamos poder decir que nuestros productos tienen una imagen o una calidad o unos procesos de calidad muy similares a los que nos pueden ofrecer ese tipo de países. En este sentido, entonces vamos a hablar del primero de las actividades con las cuales establecemos los propósitos de un sistema de gestión que no riñen, que son familiares y que son integrales con el establecimiento de cualquier negocio o empresa. En ese sentido, nosotros tenemos, cuando vamos a establecer un sistema de gestión de la calidad, que establecer la misión de mi institución, la misión de mi organización económica. Entonces, con esa misión, y me voy a volver un poco, nosotros le estamos diciendo a la sociedad qué ofrecemos. Entonces, por ejemplo, acá la profesora Esperanza colocó uno, dice, apoyamos el diagnóstico clínico de las personas mediante servicios de laboratorio clínico válidos y humanizados. Es decir, está mostrándole que no solamente son buenos de calidad, sino que tienen una formación integral, es decir, que tienen un componente humano que es parte integral de ese servicio. Nos interesa el bienestar integral de nuestros colaboradores y trabajamos permanentemente por su cualificación. No quiere decir que sea la mejor visión, no. Estamos poniendo un pequeño ejemplo de cómo nosotros podríamos redactarlo. Cuando no sé si ustedes estudiaron en Metodología 2 conmigo, nosotros establecimos cómo se podía establecer una misión y una visión. Entonces,
yo creo que me estoy equivocando. Entonces, cuando nosotros establecemos, yo creo que en metodología 2 no lo vimos, en metodología 2 vemos otros temas. Cuando nosotros establecemos una misión, chicos, nosotros empezamos a establecer cuál es ese componente. Entonces, yo he hecho ejercicio con algunos estudiantes, chicos, y los he puesto a crear y vamos a hacerlo más adelante, no lo vamos a hacer en esta clase porque nos queda un poco, digamos, difícil, ¿cierto? Nos va a quedar un poco complejo por el tiempo, entonces digamos que vamos a tratar de mirar más adelante si nosotros vamos a pensar en si nosotros vamos a tener una institución clínica o vamos a pertenecer a un laboratorio, ¿cómo nos gustaría que fuera esa misión? ¿Qué creemos nosotros que debe ser lo importante que debe tener una empresa para ofrecer ese servicio clínico, ¿ok? Ese servicio médico de análisis, ¿ok? Entonces, también tenemos la visión, ¿cierto? Que es como nos vemos en un futuro, pero todas estas actividades son actividades que se establecen en función de formar los propósitos de ese sistema de gestión o de esa empresa. Resulta que cuando nosotros tenemos clara cuál es la misión, es decir, con qué vamos a aportarle, qué tipo de talento humano vamos a formar, cómo nos vamos nosotros a comprometer como empresa con nuestro personal y con nuestros clientes, ¿cierto? Y cómo nos vemos en un futuro. De acuerdo a esta misión y esa visión, yo tengo que establecer unas políticas, todas las industrias, todas las empresas, todos los negocios tienen una política. Entonces tienen políticas como, por ejemplo, todo personal que trabaje con nosotros debe tener ciertas características, entre eso ser muy competente, ¿cierto? Son políticas que tiene cada empresa y que cada empresa forma o establece para poder funcionar y poder cumplir con esa visión y esa misión. Pues resulta que esas políticas, cuando están dentro de un sistema de gestión de calidad, las políticas que la empresa tiene que son enfocadas a la calidad se llaman políticas de calidad y hacen parte del sistema de gestión de calidad. Y en este caso lo llamaríamos políticas, pero no quiere decir que una empresa no la tenga. No quiere decir, chicos, que porque una empresa no tenga establecido un sistema de gestión de calidad como tal, con su nombre, porque lo debe tener, no quiere decir que esas políticas no sean de calidad. Quiere decir tal vez que no ha tenido la necesidad de plantear su sistema de gestión como tal, como nombre como tal, con todos los recursos y los procesos como tal, pero quiere decir que sí lo debe tener. Entonces, toda empresa debe tener sus políticas, como por ejemplo, hay algunas empresas, no estoy diciendo que sea una política obligada de cada empresa, pero hay empresas que dicen que entre los empleados no deben haber relaciones interpersonales, pues, más allá de una amistad o de una relación de trabajo, porque eso afecta a los servicios de la empresa. No sé si ustedes lo han escuchado, de muchas formas se habla de eso. Entonces, en este sentido, chicos, se establecen políticas que nos ayudan a cumplir con esa misión y esa visión. Resulta que cuando yo establezco una política, yo tengo que plantearme unos objetivos. Cuando ustedes han podido, que ustedes ya están en este momento en su carrera, ustedes establecen unos objetivos y esos objetivos, son actividades, son propuestas que ustedes hacen que se pueden cumplir, que son alcanzables, pero que no dejan de ser un reto, ¿cierto? Entonces, cuando yo establezco unos objetivos, esos objetivos se enfocan a cumplir con las políticas y que si esas políticas son de calidad, a esos objetivos le llamamos objetivos de calidad. Y esos objetivos de calidad deben ir enmarcados dentro de un sistema de gestión de la calidad. Estos objetivos son los que me ayudan a cumplir las políticas, a llegar a verme más adelante como yo me quiero ver y a cumplir con esa misión, ese impacto, a tener a mis empleados, a capacitar a mis empleados, a tener un servicio humanista, integral y como yo planteo la visión y la misión de mi empresa. Entonces ya vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de objetivos y ustedes yo creo que los deben tener claros, pero acá los vamos a clarificar un poco más. Resulta que cuando nosotros establecemos estos propósitos, misión, visión, política y objetivos de calidad, que son unas actividades, estas actividades se tienen que alimentar o se tienen que fundamentar o se tienen que establecer con procesos y recursos. ¿Qué significan los procesos, chicos? Pues todo lo que va a hacer la empresa. Todo lo que tiene que hacer la empresa, todo lo que va a producir la empresa. Por ejemplo, si la empresa es de plásticos, el proceso es la formación, la inyección, ¿cierto? El material, la compra, ¿cierto? Son procesos de compra, procesos de convocatoria, procesos de incorporación de talento humano. Tienen una cantidad de procesos y de recursos, dentro de los cuales, dentro de sus recursos, por ejemplo, en un laboratorio clínico tenemos la infraestructura, tenemos el talento humano, que son los bioanalistas, tenemos
dentro de los recursos, el equipamiento, ¿cierto? Que se necesita. En ese caso vamos a hablar de metrología, el instrumento de medición o el sistema de medición, que son no solamente el instrumento de medición, sino todos los instrumentos de apoyo y todo lo que nosotros necesitamos para poder hacer esos procesos, ¿ok? Esas actividades. En ese caso, chicos, nosotros tenemos procesos y tenemos recursos. Cuando nosotros hemos establecido los propósitos, como son la misión, la visión, las políticas y los objetivos de calidad, esas actividades se fundamentan en estos procesos y recursos. Este es el gran fuerte de un sistema de gestión de calidad. Y por eso es que cuando nosotros establecemos un sistema de gestión de la calidad, sea norma ISO 9001, norma ISO 9000, norma ISO 15189 o norma ISO 17025, todos los requisitos de esas normas se establecen es en esta parte, en la parte fuerte, que son los procesos y los recursos, es decir, qué es lo que hace la empresa y qué es lo que tiene la empresa, con qué cuenta la empresa, para generar valor, generar ganancia, generar servicio, generar un bien. Entonces, en ese sentido, el sistema de gestión tiene unos procesos y unos recursos. Esos recursos, el sistema de gestión dice que hay que gestionarlos, es decir, yo cómo empiezo a integrar el personal, cómo incorporo ese personal, cómo lo convoco, qué tanta exigencia le hago a ese personal. Ustedes mismos se dieron cuenta en la clase pasada que nosotros cuando vamos a hacer un proceso, por ejemplo, como el de convocatorias o el de talento humano, que es gestión de talento humano, eso no solamente, y eso que ustedes vieron allí, lo que se llama la incorporación, la convocatoria y cierto, todo lo que debe tener una empresa cuando incorpora un empleado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos a ese proceso, llamarlo gestión, por ejemplo, de talento humano, pero es un proceso. Entonces, las normas, cuando nos habla de los requisitos, se basa en esta parte fuerte, en los procesos y en los recursos, en cómo gestionamos esos procesos y esos procesos cómo interaccionan. Es decir, cómo ellos, entre procesos y recursos, hacen una interacción para generar valor, para generar un valor agregado, para generar un bien o para producir bienes. Entonces, cuando nosotros tenemos esos procesos, en eso se basa el sistema de calidad. Es en donde él enfoca mayormente los requisitos, que ustedes llamarán requisitos de calidad, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hemos establecido esos procesos y esos recursos, que se llama gestión de procesos, de su interacción y su proporcionar y su generar valor, ¿cierto? Tenemos unos resultados. Espérenme esto, chicos, les voy a pedir un minutico, por favor. Gracias. Listo, chicos, entonces les agradezco mucho, ¿ok? Eso quiere decir, muchachos, entonces, espérenme un momentico, yo vuelvo a la presentación, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros, el sistema de gestión se enfoca en los procesos de los recursos, de esos procesos y esos recursos vamos a tener unos resultados. Esos resultados tienen que ver con las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? La industria, el dueño de la empresa, el dueño del negocio, los proveedores, los clientes, ¿cierto? Todas las personas que se ven impactadas o que necesitan de ese servicio. Entonces, esos resultados tienen unas partes interesadas que ya se las mencioné, y los requisitos, dentro de los requisitos, me dice que yo tengo que valorar la efectividad de esos resultados, es decir, la efectividad de esos procesos y esos recursos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de las normas ISO 9001-2015, ¿cierto? Y 9000, y la norma 15189 y nos dice establezca un sistema de gestión, un manual de calidad, ¿cierto? El nuevo enfoque que tienen las normas de la última actualización que se está haciendo casi de 2014, 2015 en adelante, hacen no solamente unas actualizaciones, sino que también hacen un enfoque muy grande en el riesgo. Es decir, se enfocan mucho en el riesgo que tiene un negocio para poder esto funcionar.
Generalmente cuando uno no establece un negocio, una industria con un sistema de gestión, esa industria o ese negocio no se establece de entrada con un enfoque de riesgo, sino que cuando uno lo establece con las normas, chicos, esas normas le dicen a uno que lo ideal es establecerlo con un enfoque de riesgo. Ustedes creo que con la profesora Erika ya vieron parte de ese riesgo, es decir, cómo nosotros establecemos y hacemos gestión del riesgo. Entonces, es como nosotros proyectamos, predecimos qué puede pasar, cómo debemos actuar, cómo vamos a decirle a nuestro personal que debe actuar para evitar que ocurran ciertas situaciones que nos pueden ocasionar pérdidas, ¿cierto? Que nos pueden ocasionar una baja económica. Entonces, cuando yo hago un enfoque de riesgo, según las normas, tengo que hacer un análisis del contexto, ¿cierto? Entonces, a ese análisis del contexto yo le coloco unos indicadores o un sistema de evaluación. ¿Para qué? Para que yo poder medir cuál es el impacto de ese enfoque de riesgo. Ahora, cuando yo tengo ese enfoque de riesgo, entre ese enfoque de riesgo yo planteo no solamente los problemas que me pudieron haber ocurrido, que ocurrirán o que pueden preverse, ¿cierto? Que pueden ocurrir. Y esto normalmente se hace mediante unas estrategias que algunas de ellas se llaman, por ejemplo, como la DOFA o la FODA, que es una matriz que nos establece yo como persona interesada en establecer una empresa, yo cómo establezco cuáles son las debilidades del contexto de mi negocio, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades de mi negocio, ¿ok? Entonces establezco cómo se hace. ¿Eso qué quiere decir? Hay diversas herramientas con las cuales yo hago ese enfoque de riesgo. Entonces establezco cuáles son, por ejemplo, mis debilidades, yo contra quién tengo que competir, si yo tengo la masa económica o el músculo económico para competir, si no lo tengo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas amenazas en el comercio? ¿Qué me puede afectar? ¿Qué actividades yo no debo hacer para que no me afecte económicamente? ¿Cuáles son mis fortalezas? El conocimiento, el talento humano, el músculo económico, cuáles son las oportunidades, ¿cierto? ¿Qué oportunidades tengo para mejorar, para sacar adelante esa industria? En ese sentido, cuando nosotros vamos a formar o a establecer un sistema de gestión de la calidad y hacemos una estructura de alto nivel, ¿cierto? Nosotros tenemos diferentes formas de poder establecer ese sistema de gestión. Y en ese sentido hablamos de la HACCP, ¿cierto? De la matriz, hacer, planificar, actuar y verificar. Entonces, hoy estamos relacionándonos con este ítem que se llama planificación. Cuando nosotros estamos hablando de planificación, estamos hablando desde el direccionamiento estratégico, es decir, desde que nosotros creamos ese propósito, esa misión, esa visión, esas políticas, esos objetivos de la calidad, que me van a ayudar a cumplir. ¿Eso qué quiere decir? La planificación hace parte de la gestión de la información, de lo que yo necesito, de lo que yo estoy convocando, del personal, del talento humano que yo estoy tratando de incorporar a ese nuevo negocio o está incorporado ya en ese negocio donde yo entré. Entonces, en ese caso, cuando nosotros hacemos una estructura de alto nivel, tenemos diferentes ítems. Acá estamos haciendo un contexto, aquí estamos haciendo una planificación, o ya estamos entrando dentro del contexto de una organización que ya hizo un contexto, ya hizo una planificación dentro de un contexto global o ambiental o social. Y en ese caso, nosotros tenemos que hacer diferentes actividades. Cuando nosotros tenemos esas diferentes actividades, tenemos, por ejemplo, la parte de liderazgo, ¿cierto? Que son lo que debemos tener, ¿cierto? Para nosotros poder contar con ese sistema de gestión, debemos tener parte de la empresa que ejerza un liderazgo para que esos objetivos, esa política y esa misión y esa visión se logren obtener. En ese sentido, y eso lo deja muy claro, por ejemplo, la norma 17025 de 2017, antes no se tenía del todo claro quién era el que tenía que establecer la comunicación de los sistemas de gestión de calidad y en sí de cualquier industria. Eso se sobrepone y se sobreentiende. Generalmente desde épocas antiguas, cada persona que creaba un laboratorio, que creaba un negocio, pensaba que la comunicación tenía que ser directamente pues desde la gerencia o desde la parte de la dirección del negocio, sea un laboratorio clínico, sea un hospital, sea una institución clínica, lo que sea. Sea lo que sea, chicos,
esa comunicación en la norma 17025-2015 se estableció y se dejó la claridad que toda la comunicación tiene que salir de la dirección administrativa del laboratorio o del negocio, porque antes, aunque era claro, se sobreentendía, pero no se hacía, ¿cierto? Entonces, ahora se establece como un requisito, es decir, se tiene que documentar. Yo, como dirección del laboratorio, ¿a quién le doy la función de comunicar? ¿Cómo lo hace? Si esa persona que yo le doy la función de comunicar los objetivos, las funciones, todo lo que se refiere, si esa persona no solamente lo comunica, sino que si ella lo evalúa, si ella lo comunica, si deja registros de esa comunicación, si pide que le entreguen confirmación de recibido de la comunicación, si ella hace que firmen para, oye, yo te entregué la comunicación, ¿me firmas acá, por favor? Tú me firmas para estar seguro de que esa comunicación te llegó. O muy fácil, mira, yo lo hago por correo electrónico y acá dice que no ha rebotado, acá está directamente el correo electrónico está correcto, entonces estoy asegurando que estoy entregando la comunicación. Pero esa comunicación, ese liderazgo desde hace mucho rato, se le dejó claro desde 2017, las últimas actualizaciones de 2015 de la norma 9001, se dejó claro que la dirección del laboratorio, la dirección del negocio, el que debe hacer esa comunicación o debe entregar esa función de manera estratégica, comunicada y organizada a una persona que la gestione. Entonces, ese liderazgo o esa parte de la dirección estratégica planifican. Entonces, ¿qué es planificar? Hacer toda la gestión de todos los procesos, de todos los recursos, las instalaciones, el talento humano, el equipamiento, todo lo demás. Inclusive gestionar el apoyo. Es decir, gestionar los equipos, gestionar la compra, gestionar la facturación, gestionar la sistematización, entre otras cosas. Cuando nosotros hemos cumplido con estas actividades, entonces nos vamos a la parte de operación, ¿cierto? Nos vamos al requisito de operación. Y en el requisito de operación, donde están los procesos y los recursos, siempre se van a tener en cuenta todas las fases, es decir, la preanalítica, la analítica y la posanalítica, pero acá no estamos hablando de estrategias de direccionamiento estratégico, aquí estamos hablando del proceso, de aquel proceso que me genera valor, aquel proceso que para mí es el que me genera servicios, el que me genera que la gente venga, me busque y yo le pueda hacer ese servicio. En el caso de un laboratorio médico clínico, no estamos hablando de aquellos procesos de análisis, aquellos procesos de identificación, ¿cierto? Que me permiten decirle, oye, mira, este es tu resultado y yo te lo estoy entregando con la mayor calidad posible. No importa que yo no tenga establecido un sistema de gestión de calidad, porque los sistemas de gestión de calidad, chicos, son voluntarios hasta el momento, hasta este momento, ¿cierto? Son voluntarios. Entonces, no son obligatorios. Pero eso no quiere decir, chicos, que ustedes, los que están en la parte clínica, no tengan que calificarse y, por lo tanto, eso quiere decir que la calificación sí es un proceso obligatorio y que la calificación también también es integral con estos procesos. Eso quiere decir que cuando yo hago una operación, ojo, evalúo ese desempeño. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Muy fácil. Cuando yo evalúo el desempeño, estoy verificando que todos estos procesos sean efectivos, que todos estos procesos tengan una forma de decirme si realmente son efectivos o no son efectivos, si están prestando servicios, si están impactando como yo necesito que impacte. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos esas operaciones o esas actividades en contexto de una organización, quiere decir que vamos a determinar qué es un proceso. ¿Qué es lo que quiere decir cuando nosotros hablamos de proceso o de lo que nosotros llamamos recursos? Recursos está claro, son la infraestructura, el talento humano, el equipamiento, y todas las normas establecen mis requisitos en esos recursos. ¿Por qué? Porque son esos recursos los que hacen el proceso y los que llevan a cabo que ese proceso se dé. Cuando yo establezco el contexto en función de un proceso, yo determino, ojo, los factores que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. ¿Qué quiere decir? Ojo, si mi proceso es hacer bioanálisis, ¿cierto? O prestar servicios de laboratorio clínico,
Quiere decir que yo debo establecer los factores que influyen en ese propósito, en esos propósitos. ¿Qué es lo que me puede afectar a mí los objetivos? Cumplir con los objetivos. ¿Qué es lo que me puede afectar a mí las políticas? ¿Qué me puede afectar que yo no cumpla con esa misión? ¿Y qué me puede afectar que yo nunca llegue a ver esa visión en mi empresa? ¿Qué puede ocasionar que esa visión nunca se logre y que al contrario desaparezca? ¿Cierto? Entonces, ¿yo cómo determino aquellos factores que influyen en esas actividades de direccionamiento estratégico? ¿Ok? También cuando estamos viéndolo en el contexto de un proceso, tenemos que considerar los factores internos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está mi talento humano? ¿Qué tipo de personas tengo yo? ¿En qué cultura me manejo yo con el negocio? Yo no sé si ustedes alguna vez les han pasado o les ha pasado, yo creo que sí, que contratan o han ido a sitios donde contratan un humorista y viene el humorista y ni siquiera se moja o está en el contexto de en qué sitio debe ser el humor. Es decir, que viene, pero nunca se pone en el contexto, oiga, yo estoy en Medellín, voy a hablar de Medellín, voy a hablar de los equipos de Medellín, del Nacional, del Medellín, ¿cierto? Del Independiente Medellín, sino que son aquellos, digamos, stand-ups o cómics, ¿cierto? Stand-up comedies que llegan a una ciudad y siguen con su misma retahíla, pero no cambian digamos, su contexto. Si su negocio es hablar, si su negocio es hacer ese stand-up comedy, pues yo tengo que mojarme de la cultura y tengo que meterme inherentemente en esa cultura, ¿cierto? Entonces, igual yo tengo que ver qué tipo de talento humano tengo, cómo son los valores, cuál es la integralidad de ese talento humano que yo tengo, cuál es la cultura, cuál es el conocimiento, cómo es el desempeño de esa organización que yo tengo, ¿ok? Cómo se está manejando esas actividades y todo lo que tiene mi organización, ¿cierto? Y tengo que considerar no solamente factores internos, sino también los factores externos, es decir, cómo está la tecnología. Yo, con mi músculo económico, soy capaz de acceder a esa tecnología. Tengo la capacidad de entrar al mercado con las mismas condiciones. Culturalmente, yo cómo me veo, me desfavorezco, tengo que hacer una estrategia de comercio lo suficientemente fuerte porque culturalmente la gente no está adaptada a mí. Socialmente y económicamente yo ingreso en ese contexto social. Entonces, es como yo, introduzco mis procesos en un contexto social, y eso tiene que ver con los factores que influyen internos y externos de ese contexto. Entonces, cuando estamos hablando del entorno de una organización, no solamente estamos hablando de los valores que están aclarados o, digamos, especificados en la misión y visión, ¿cierto? Sino que tengo que tener en cuenta algunos factores para que esta organización, dentro de ese entorno, de ese contexto, tenga como un logro, ¿cierto? En ese sentido, toda empresa, todo negocio, toda organización tiene unos ideales, tiene que cubrir con unos problemas y unas necesidades, que se llaman las variables que impactan positiva o negativamente a la organización. Pero yo, ¿cómo hago que todos estos problemas, estas necesidades y estos ideales se cumplan? Pues generalmente, como nos lo dicen las nuevas normas, están diciendo las nuevas actualizaciones, el éxito o la calidad está en la gestión del riesgo. Es decir, ¿qué hago yo para tener éxito? O, ojo con lo que les voy a decir, no tener tantas pérdidas con ciertas actividades que pueden ocurrir si yo no tengo en cuenta que eso pudo haber ocurrido, y eso se llama la gestión del riesgo, ¿ok? Entonces, por eso es que a ustedes les dan una parte que se llama el riesgo y su gestión. Entonces, ¿qué quiere decir el riesgo y su gestión? Pues nosotros, cuando hacemos un sistema de gestión de calidad enfocado en riesgos, tenemos que ver la conceptualización de riesgos desde lo positivo y desde lo negativo. ¿Cómo me afecta interno y externamente, ¿cierto? ¿Cuáles de ellos son negativos y me hacen débil, me ofrecen una amenaza en el contexto de mi organización? ¿O cuáles de ellos, de esos riesgos son positivos, que posiblemente, ojo con lo que les voy a decir, no necesariamente un riesgo quiere decir que yo no lo deba correr, ¿cierto? Quiere decir que hay riesgos que son positivos y que a veces, sino entonces, cuéntenme ustedes cómo hace la gente de la bolsa de valores. Ellos tienen que correr riesgos, ¿cierto? Y los riesgos pueden ser o negativos o positivos, pero se corren, ¿cierto? Entonces hay riesgos que
que me ofrecen una fortaleza, que yo puedo arriesgarme y para mí puede ser una fortaleza versus el contexto social, o puede ser una oportunidad, ¿cierto? Como por ejemplo, todo lo que ha surgido con la pandemia, ¿cierto? Todas esas oportunidades que han surgido, que pueden ser tanto internas como externas, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir con en este sentido? Y yo creo que esto ya lo vieron ustedes, que está en la norma 31.000 de 2018, nos dice que el riesgo, chicos, es un efecto de alguna variabilidad que pueda ocurrir con los objetivos de mi calidad, con mis objetivos establecidos, con mis políticas empresariales. En ese sentido, yo tengo que tratar de hacer un enfoque de riesgo, quiere decir que me tengo que centrar en el efecto de esos posibles conocimientos o eventos y circunstancias que me van a ayudar a hacer una toma de decisiones inteligente para ese negocio. ¿Qué quiere decir hacer un enfoque de riesgo o tener en cuenta los riesgos? Requiere un cambio un cambio como abrir la mente y hacer como un cambio de esa visión que nosotros tenemos de lo que normalmente llamamos el riesgo. Que normalmente cuando las empresas piensan en el riesgo, piensan en las necesidades, en los objetivos, pero no piensan en qué puede ocurrir, que no ha ocurrido, pero que me puede evitar una pérdida. Yo cómo analizo el contexto, qué le habrá pasado a otras empresas muy similares a las que yo estoy, en las que estoy o en la que estoy formando, que yo pueda evitarme. ¿Qué riesgo en qué riesgo no puedo no caer? ¿Qué riesgo me vale la pena, me vale la pena que yo me tome para que me vaya bien, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la norma ISO 31000 proporciona un marco de gestión de riesgos que respalda todas las actividades, incluida la toma de decisiones en todos los niveles de la organización, desde la parte de dirección, es decir, direccionamiento estratégico, la parte de procesos y recursos, como la parte de los resultados, es decir, cómo evalúo, qué es lo que yo entrego, cómo lo entrego. Entonces, en ese sentido, la norma ISO 31000 debe integrarse con todos los sistemas de gestión, no solamente los de calidad, sino con todos los sistemas de gestión para garantizar la coherencia y la efectividad del control que se tiene de ese sistema de gestión en las diferentes áreas de los procesos del negocio. ¿Qué significa esto? Debe incluir la estrategia, la planificación, la dirección, el recurso humano, es decir, el talento, la calidad, ¿cierto? Yo cómo cuido mi negocio, cómo hago esa gestión de crisis. Ustedes saben que no todas las empresas siempre son 100% positivas. En ese sentido, cuando estamos hablando de un sistema de gestión enfocado en riesgos, estamos hablando de toda empresa, si es empresarial, si es financiera. Las empresas financieras tienen que correr con muchos riesgos. Si es biológico, si es natural, si es informático, si es epidemiológico, tenemos que mirar siempre el contexto porque eso quiere decir, y nos lo dice la norma 31000, no solamente existen los riesgos en los que corremos, sino que también existe el riesgo que es inherente y el riesgo que es remanente y aquel que es residual. ¿Qué quiere decir un riesgo, chicos? Un riesgo inherente. El riesgo inherente es aquel riesgo que en la ausencia de cualquier acción puede alterar la probabilidad o causarnos un problema grande o ser causa de un gran impacto económico en una institución económica. Sin embargo, la gente siempre está acostumbrada a mirar el riesgo que es inherente, es decir, aquel que vemos, pero la gente nunca está acostumbrada a ver el riesgo remanente, es decir, ¿yo qué hago si cometimos un error? Nosotros somos humanos y cometimos un error. Entonces, si ocurrió un error, ¿yo cómo lo gestiono? ¿Yo cómo hago para que ese error, después de gestionarlo, cómo hago que ese error me enseñe? ¿Cómo hago yo que a partir de ese error yo gestione comportamientos, culturas, actividades que van a evitar que no solamente vuelva a ocurrir ese error, sino errores que puedan ser similares o familiares a ese error que cometimos y que nos causó un gran problema, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, digamos que no debe pasar, yo les decía a sus compañeros, digamos que no debe pasar que un analista llegó un día, cogió el equipo, no se dio cuenta que el equipo estaba funcionando mal, cometió un error y los resultados que sacó son erróneos, ¿cierto? No debe pasar si nosotros tenemos, ojo, un sistema de gestión de calidad que evite o que me levante alertas tempranas para que eso no ocurra. Entonces, digamos que pasó, ¿cierto? Que no necesariamente no puede pasar, ¿cierto? Pues, y yo les decía a sus compañeros, chicos, si eso pasó en el Instituto Nacional de Salud cuando empezamos en la pandemia, ¿cierto?
con un solo equipo que tenía el país, ¿cierto? En un instituto que supuestamente es el que maneja y el que coordina toda la salud a nivel colombiano, ¿por qué no nos puede pasar en un laboratorio regional, ¿cierto? ¿Por qué no nos puede pasar en un laboratorio local? Entonces, la gente normalmente está acostumbrada a gestionar el riesgo que es inherente, el riesgo que es el que vemos, ¿cierto? Pero nunca estamos acostumbrados a gestionar ese riesgo residual, es decir, eso que me quedó de eso que pasó. Yo como a partir de eso que pasó, aprendo, como a partir de eso que pasó, yo aprendo a gestionar actividades que que me eviten volver a caer en esa situación. Entonces, en ese caso, la norma dice, el riesgo residual es el riesgo que permanece después de una respuesta de la administración al riesgo. Es decir, yo no solamente debo gestionar mi riesgo, mis actividades actividades de riesgo, sino que debo gestionar todas aquellas actividades que se desprendan de aprender de esas actividades o esa cultura. ¿Ok? Y eso se llama riesgo residual o remanente. ¿Qué quiero decir, chicos? Ustedes con la profesora Erika debieron haber visto que hay diferentes niveles de riesgo. Una empresa puede tener un muy alto nivel de riesgo o puede tener un muy bajo nivel de riesgo. Cuando una empresa tiene un muy bajo nivel de riesgo, chicos, quiere decir que tiene un insuficiente sistema de toma de riesgos, quiere decir que su enfoque a riesgos es muy mínimo y posiblemente más adelante eso le vaya a poder ocasionar problemas. Puede ser que no, puede ser que sí, ¿cierto? Puede ser que en un momento ellos sean capaces de sostenerse y puede ser que, ojo, como nosotros somos tan resilientes y como somos tan recursivos, estoy hablando de los latinos, ¿cierto? De los latinoamericanos, puede ser que seamos capaces de no haber tenido en cuenta ese riesgo, pero ser capaces de salir adelante, ¿ok? Y eso se llama adaptación y lo tiene cualquier ser humano. Pero eso nos puede ocasionar grandes pérdidas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro nivel de riesgo debe ser mediano, pero de buena calidad. Quiere decir que debemos tener en cuenta una toma de gestión de riesgos óptima. Una zona de confort que me asegure, chicos, que ni estoy exagerando, ni estoy siendo muy flexible en esa gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir? Que si yo llego a tomar un alto nivel de riesgos para mí, para mi empresa, para mi institución, puede ser demasiado costoso. Entonces, en ese sentido, chicos, eso va a ser demasiado costoso y para mi empresa no voy a ser capaz de sostener ese sistema. Pero si yo voy tomando mis actividades, mis procesos, y a cada actividad le voy haciendo su gestión de riesgos, hombre, me equivoqué, nos equivocamos, hubo una equivocación, y yo a partir de ella hago acciones correctivas que después se van a convertir en acciones preventivas y que a partir de las acciones preventivas pienso a futuro qué puede volver a ocasionar, qué puede volver a ocurrir, cómo puedo gestionar eso. Estoy hablando de un sistema óptimo, que quiere decir que no es, ¿cómo se dice? No es se dice no es reactivo, sino es esto proactivo. Quiere decir que yo no estoy respondiendo a lo que me va pasando, sino que yo estoy previniendo lo que puede pasar. Y esto se llama una gestión de riesgo óptima, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que yo les he hablado de esa política, ¿cierto? De políticas directrices de un sistema de gestión de calidad que hace parte de una estructura organizacional, puede ser una empresa, puede ser que tenga o no tenga ese sistema de gestión. Entonces yo establezco cómo evaluar, cómo tener en cuenta esa estructura y cómo no correr riesgos con esa estructura. Pues el sistema de gestión me dice que a estas políticas, a esas directrices, a esos procesos estratégicos, a este sistema de gestión que se basa en los procesos y que hace y se fortalece mucho en un enfoque de riesgos, debo tener una documentación, debo tener una información establecida, debo tener unas actividades de evaluación, ¿cierto? De indicadores que me indiquen cómo estoy, que me evalúen si realmente eso está surgiendo efecto. Y debo tener, ojo, no obligatoriamente una plataforma tecnológica que me ayude a que eso se actualice rápidamente y que tenga la capacidad de tener mejora continua, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de este contexto, estamos hablando de que estamos ayudando a que la organización, dentro de su contexto, surja no solamente en su entorno legal, tecnológico, competitivo, sino que también para ella sea muy fácil implementar eso a nivel de misión y visión, que significa la cultura, el impacto, los conocimientos y el desempeño de la organización dentro de esa sociedad. Entonces, cuando nosotros comprendemos la organización y el contexto social,
y comprendemos las necesidades y las expectativas de los clientes, los proveedores y todo lo que yo como empresa genero, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de las fuentes de información de las cuales el laboratorio se va a valer para identificar cuáles son los requisitos pertinentes al sistema de gestión para poderlo establecer. ¿Y quién nos habla de esto? La norma 9001-2015, ¿ok? Entonces, si seguimos hablando de el enfoque de riesgos, que es lo que establecen las nuevas actualizaciones de la norma, estamos hablando de que la identificación de riesgos se hace de la siguiente manera. Nosotros identificamos un riesgo, ¿cierto? Puede ser que lo hagamos de forma preventiva o de forma correctiva. Hacemos la descripción, que es lo que vamos a ver acá, ¿cierto? Pero esa descripción se basa en cómo yo redacto ese riesgo, cómo yo fundamento la causa, es decir, qué causó, qué hizo que eso se ocasionara, que ese error se ocasionara o que ese riesgo sea factible de que ocurra y cuáles pueden ser las consecuencias de ese riesgo. Entonces, ¿cómo nos dice que debemos redactar los riesgos? Nos dice, y yo creo que ustedes ya lo vieron haber visto, se dice, primero yo describo qué es lo que me puede ocasionar ese riesgo de forma preventiva o qué me ocasionó ese riesgo que yo no corrí. Y ahora en adelante lo voy a correr. Entonces, ¿yo cómo voy a describir ese riesgo? Entonces, y después de que hago la descripción, coloco debido a qué me puede ocasionar que ese riesgo, que ese riesgo me afecte, ¿cierto? Que esa actividad me afecte. Y debo colocar lo que generaría y debo colocar lo que hace que si yo no he planteado ese riesgo, ¿qué me puede hacer? ¿Qué impactos, qué efecto voy a tener? Por ejemplo, la tardanza en realizar compras conformes de tecnología biomédica, ojo, tardanza en realizar compras conformes de tecnología biomédica, se llama la descripción, debido a o al, se llama un conector, ¿cierto? Retraso tecnológico del país, ¿cierto? Retraso tecnológico del país, y esto se llama la causa, ¿cierto? Eso no lo vamos a negar. Y esto se llama un conector, lo que genera, ¿qué me puede ocasionar? Como consecuencia, el no logro de la misión de la institución prestadora de salud. Entonces, estamos hablando de cómo yo redacto un riesgo, cómo hago el enfoque de riesgos, cómo yo a partir de ese planteamiento de riesgos hago también una cultura de las actividades que debo hacer, un cierre de brechas, no de talento humano, de las capacidades que debe tener mi talento humano, sino lo de que mi empresa debe tener. ¿Cómo fortalezco esas brechas? Entonces, cuando yo hago todas las actividades, hago un despliegue de objetivos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo logro todo lo que hemos hecho acá? Pues haciendo un despliegue de esos objetivos que se redactan, que se llaman generalmente objetivos de calidad y que si no están inmersos dentro de un sistema de calidad, son objetivos que me ayudan a cumplir el logro de mi institución económica. Entonces, yo tengo establecido la misión, los principios y los valores, ¿cierto? En esas visión, misión, principios y valores de la empresa, la visión, yo debo establecer unos objetivos que me ayuden a cumplir esta parte estratégica de direccionamiento. En ese sentido voy a tener tres tipos de objetivos, chicos. Voy a tener objetivos estratégicos, objetivos tácticos y operativos. Los estratégicos se llaman de largo plazo. Los tácticos se llaman de mediano plazo. Y los operativos se llaman de corto plazo. ¿Por qué los operativos son de corto plazo? Porque son aquellos objetivos que deben ser fáciles de hacer, que no significa que no sea un reto cumplir con ellos, significa que son directos, que son objetivos que no van a ser complejos de lograr, pero que requieren de un trabajo. Y estos objetivos de corto plazo van a ser los que me van a sustentar los objetivos de mediano plazo, que se llaman tácticos. ¿Por qué? Porque van a ser, estos objetivos de corto plazo, chicos, se dan entre 1, 6 meses, máximo un año. Los de mediano plazo se dan desde 6 meses casi hasta 2 años o 1 año y medio. Y se llaman, estos de mediano plazo se sustentan sobre los objetivos operacionales. Quiere decir, aquellos que basados en actividades cortas yo puedo lograr un objetivo que para mí sea muy importante y que, ojo, me ayuden a cumplir con esa misión y esa visión.
Mientras que los objetivos estratégicos, que nosotros le llamamos estratégicos porque son más misionales, más visionales, ¿cierto? ¿Cómo me ayudan estos objetivos a lograr verme en un futuro como yo quiero verme según la visión de la empresa? Son de largo plazo y generalmente se establecen entre 1 año y máximo 5 años, sin decirles, chicos, que generalmente cuando hay un sistema de gestión de calidad deben revisarse anualmente. ¿Qué parte de ello se ha cumplido? ¿Cómo vamos? Si vamos en cero, si vamos en, ¿cierto? Dependiendo del tiempo que se ha establecido para los objetivos, ¿cómo vamos? ¿Los hemos cumplido? ¿No se han cumplido? Y si esto se hace, chicos, esto se llama actividades de mejora continua. Para establecer y redactar los riesgos hay muchas formas y se llaman, cuando nosotros vamos a hacer la redacción de unos objetivos, lo primero que hemos aprendido siempre es que todo objetivo inicia con un verbo. ¿Qué significa? Una palabra que indique acción, que indica acción de acuerdo a lo que yo establezco mi objetivo. Entonces, por ejemplo, hay objetivos que son de logro, hay objetivos que son, ¿cierto?, hay objetivos que son de logros, hay otros objetivos que son de cálculo, hay otros que se refieren a establecimiento de actividades, ¿cierto?, de resultados. En este sentido, cuando ustedes van a redactar un riesgo, van a tener muchas palabras, van a tener muchos verbos. ¿Qué quiere decir la redacción de un verbo? Siempre comenzamos con un verbo que denota la acción o el logro, ¿cierto?, lo que queremos lograr. Especifican un solo resultado. Eso para los operativos, ¿ok? Establecen el qué y el cuándo. ¿Qué quiere decir? Debo tener una temporalidad, ¿ok? Evitando describir el cómo. Están directamente relacionados con la misión. Claro, yo cómo le aporto con esos objetivos a los valores de mi empresa. Son prácticos y alcanzables sin dejar de ser un reto. Son consecuentes con los recursos disponibles y lo más importante, son lo más cuantitativos posibles. Si yo los puedo cuantificar y los puedo medir, son más efectivos. Pero para ello, ustedes van a decir, profe, pero es que hay demasiados verbos. Sí, pues ustedes entran a Mr. Google, que es el buscador de Google, y le dicen, oiga, yo necesito redactar verbos, deme una lista de redacción de verbos y de verbos para objetivos. Y le va a salir una lista enorme. Y le va a decir, bueno, si su objetivo es de tal cosa, utilice estos verbos. Si su objetivo es de cálculo, determine estas cosas. Si su objetivo es para lograrlo, y le van a salir una cantidad de cosas. Entonces, en ese sentido, eso ya no es un problema. Todo lo que hemos visto, chicos, todo lo que hemos visto es para establecer una política que generalmente está a nivel empresarial. ¿Qué significa una política? La política significan las intenciones, declarar esas intenciones de la dirección, desde la parte administrativa del negocio, y expresarla formalmente, ¿ok? Es decir, dejarlas claras. Cuando yo hablo de una política empresarial, estoy hablando de una política que establece la intención de la empresa. Cuando yo hablo de una política de calidad, estoy poniéndole un apellido y le estoy poniendo de la calidad, significa que es una política que también es empresarial, pero que es relativa a un sistema de gestión de calidad o a la calidad. No importa que no tengamos un sistema, se refiere a los procesos de calidad en mi empresa. Entonces, cuando yo establezco eso, generalmente la política es coherente con la política organizacional o la política empresarial. Y debe alinearse con la misión, la visión, y debe establecer un marco o un contexto para poder lograr los objetivos de la calidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, una política de calidad? Aquí hay ejemplos, no son los mejores, están redactados, ¿cierto? No son los mejores, la redacción se tiene que elaborar mejor, ¿cierto? Pero son ejemplos. Por ejemplo, una cementera, dice así, nuestro compromiso es mejorar continuamente, ojo, y ojo que puede ser que ellos no tengan un sistema de gestión, sin embargo yo les aseguro que lo que es PEMES, lo que es Argos, ellos tienen un muy buen sistema de calidad, de gestión de calidad. Entonces vamos a hablar, nuestro sistema es mejorar continuamente el desempeño, no estamos hablando de la calidad, estamos hablando del desempeño. Por medio de un equipo, es decir, recursos, un equipo humano competente que mantiene altos niveles de calidad y de servicio en la producción de cemento, concretos y agregados. Vamos, por ejemplo, a hablar de otra empresa. Contamos con la tecnología y los procesos necesarios que garantizan la calidad de nuestros productos, respaldados por un estricto control de procesos y de laboratorio y un alto nivel ético. Y así sucesivamente podemos hacer muchos más objetivos, muchos más ejemplos de políticas de calidad
y no necesariamente tienen el apellido calidad, pero la mayoría de ellos, si ustedes de aquí en adelante se fijan en las políticas de calidad que establece cada institución, cuando ustedes llegan a una institución de salud, deben estar declaradas y publicadas a ojo de los clientes las políticas de calidad. Mírenlo y verá que la mayoría de las políticas empresariales, así no haya un sistema de gestión de calidad, se refieren a la calidad. Pero no solamente es que establezcamos, sino que hagamos un control de la gestión de todo eso que hemos hablado. Y ese control de la gestión se llama indicadores, establecer indicadores. ¿Qué significa un indicador? Es una relación numérica, generalmente expresada en forma, chicos, en forma de números fraccionarios, una relación de números fraccionarios que miden el comportamiento o la efectividad de esos procesos y esos recursos que yo tengo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un indicador de calidad? Según la norma 15.189, dice, es una medida del grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Ah, profe, pero ¿cuáles son los requisitos? Según la norma es el talento, bueno, no el talento humano, personal, infraestructura, equipamiento, ¿cierto? Entre otros. Entonces, cuando yo puedo de esto puedo implementar un indicador de calidad, estoy dando una medida de efectividad, de valoración de que ese requisito se cumple o no se cumple, es decir, de la efectividad. Entonces, aquí la profe Esperanza quiso ponerles un ejemplo muy válido. Muchas empresas, chicos, muchas empresas valoran sus indicadores de prestación, es decir, de satisfacción del cliente, como las quejas. Entonces, las quejas en una institución pueden ser un indicador de calidad. Sin embargo, ojo con lo que les voy a decir. Eso es verdad. Yo veo una queja y yo digo, mierda, discúlpenme la palabra, chicos, estoy embarrándola, ¿cierto? Estoy embarrándola porque la gente se está quejando, entonces tengo que mejorar. Entonces, eso sí es un indicador de calidad, pero no es global. Y les voy a contar por qué. Yo les voy a contar algo, y es un ejemplo. Yo puedo estar en una calle de Medellín y me pueden robar el celular. Y yo digo, mi madre, me robaron el celular. ¿Ahora qué hago, cierto? ¿Será que la mayoría de las personas que le roban el celular denuncian? Yo creo que denuncian por ahí el 20%, sí, mucho. Usted le pregunta a una persona, y ustedes lo han visto en el noticiero, le preguntan, oiga, si a usted lo roban, ¿usted denuncia? Usted dice, no, ¿para qué? Si es que yo puedo denunciar y al contrario, o me gano un problema o yo nunca veo que eso surja efecto. Entonces, lo mismo puede pasar en una empresa con las quejas. Usted puede tener un sistema de evaluación de las quejas del cliente. Entonces usted dice, ay, no, es que nadie se está quejando, entonces que yo soy perfecto, tengo una calidad impresionante. Y resulta que no. Resulta que no es que usted tenga una calidad impresionante, sino que la gente no se queja, simplemente se va y no vuelve. Entonces, no es un indicador global de la satisfacción del cliente. Entonces, yo tengo que tener indicadores de calidad que sean lo suficientemente estratégicos, lo suficientemente buenos. No quiere decir que yo no pueda implementar las quejas dentro de un indicador. Quiere decir que debe ser una parte, pero no debe ser la global, porque no necesariamente me ejerce o me da un sistema global en el cual yo pueda medir la satisfacción del cliente. Entonces, les voy a mostrar cómo se establece un indicador. El indicador es un número cuantitativo que me establece en forma de fraccionario, numerador, denominador, me establece cómo medir la efectividad de ciertos procesos. Dime, ¿qué me vas a decir? Hola, compañerita, ¿alguien colocó el micrófono? ¿Cierto que sí? ¿O estoy equivocada? Bueno, no importa. Entonces, en ese sentido, chicos, cuando yo establezco, por ejemplo, un indicador, les voy a hablar, por ejemplo, de la satisfacción del cliente. Vamos a hablar de la satisfacción. Entonces yo voy a decir, satisfacción es igual, ojo, clientes satisfechos versus el total de clientes atendidos por 100. Usted dirá, profe, pero ¿qué pasa si todos los clientes son satisfechos? Pues de buenas, voilà, tengo un indicador al 100%, pero es un indicador que pasó de ser subjetivo, de decirle a mi cliente, oiga, usted se siente bien con el servicio que yo le estoy prestando, y él me lo está dando y me está diciendo, sí, oiga, yo me siento satisfecho. Entonces usted dice, tantos clientes me dijeron que se sienten satisfechos. Profe, y si son el mismo número de clientes atendidos, pues voilà, usted tiene una super empresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si usted tiene el 50%? Tienes un 50% de satisfacción, pero estás pudiendo valorar ese número de clientes que está satisfecho o no está satisfecho. Entendido, chicos, nosotros como
evaluamos o hacemos un indicador de la calidad, un indicador de cualquier proceso o variable, ¿cómo nosotros pasamos un indicador que es subjetivo o que es cualitativo a ser cuantitativo? ¿Les quedó claro? ¿O no, chicos? ¿Muy complejo? Ok, chicos, entonces, esto es lo que llamamos planificación y dentro de la planificación está tener en cuenta cómo nosotros evaluamos o cómo nosotros medimos esa eficacia de los procesos, ¿ok? Entonces, eso quiere decir, chicos, que hasta aquí, si no hay dudas, ¿cierto? Si no hay dudas, entonces, hasta aquí vamos a ver lo que es la clase, ¿ok? Entonces, ¿tienen dudas? Vuelvo y pregunto, chicos, ¿tienen dudas al respecto? Bueno, yo para complementarles, No, chicos. Ok, perfecto. Gracias, compañerita.